Hay una fuerza invisible que nos rodea, un principio de la física sin el que, vamos, nuestra vida moderna sería irreconocible. No la podemos ver, pero está por todas partes, en los enchufes de casa, en el cielo, en fin. Estamos hablando, claro, de la inducción electromagnética. Venga, vamos a descubrir qué es exactamente. Para empezar, vamos a meternos con un escenario que es bastante sorprendente. Uno que demuestra este principio a una escala gigantesca, en un sitio que, la verdad, nunca habríamos imaginado. A ver, lanzo una pregunta que suena un poco a ciencia ficción. ¿Es posible que algo tan normal como el ala de un avión pueda generar electricidad por sí misma, sin más? La respuesta, ojo, puede que nos sorprenda. Pues la respuesta es que sí. Cuando un avión con alas de metal está volando, lo que hace es cortar las líneas del campo magnético de nuestro propio planeta. Y este movimiento tan simple ejerce una fuerza sobre las cargas eléctricas que están libres dentro del metal, las separa y crea un voltaje de punta a punta del ala. Alucinante. Vamos a ponerle números para que se entienda mejor. Pensemos en un avión comercial que va a unos 900 km por hora, con una envergadura de 45 metros, volando en una zona donde el campo magnético de la Tierra tiene este valor concreto. Y el resultado es este. Se genera una diferencia de potencial de 0,225 voltios. A ver, con eso no enciendes ni una bombilla, pero lo que demuestra es que el efecto es totalmente real y se puede medir. El avión se convierte, casi por accidente, en una batería muy débil, pero una batería al fin y al cabo. Bueno, ya hemos pasado del ejemplo a lo grande del avión a la física que hay detrás de todo esto. ¿Qué es exactamente ese empuje invisible que está moviendo las cargas de un lado para otro? Para simplificar las cosas, en lugar de un ala entera, vamos a imaginar un simple alambre conductor. Si lo movemos a través de un campo magnético, ocurre exactamente el mismo fenómeno, pero a una escala mucho más fácil de estudiar. Aquí está la clave de todo. Ese empuje invisible tiene un nombre: la fuerza de Lorentz. Es la fuerza que un campo magnético le aplica a cualquier carga eléctrica que se esté moviendo en su interior. Y esa es la fuerza que lo empieza todo. Y lo que es realmente interesante, como se ve aquí, es cómo se llega a un equilibrio. A la izquierda, vemos esa fuerza magnética inicial, la Fm, empujando las cargas positivas hacia un extremo. Pero claro, a medida que se van acumulando, como se ve a la derecha, crean su propio campo eléctrico que genera una fuerza opuesta, la Fe, que tira de ellas en sentido contrario. Y claro, llega un punto en que la fuerza eléctrica que tira de las cargas para un lado es exactamente igual de fuerte que la magnética que las empuja hacia el otro. Justo en ese momento, las cargas se dejan de mover y se mantiene una diferencia de potencial estable entre los dos extremos del cable, un equilibrio perfecto. Vale, ya hemos visto cómo un movimiento en línea recta crea un voltaje. Ahora vamos a llevar esto al siguiente nivel y a ver cómo la rotación, el giro, es la clave para generar la energía que usamos todos los días. Esto que vemos es básicamente un generador eléctrico. En lugar de mover un solo cable, lo que hacemos es hacer girar un rotor con cientos de vueltas de alambre, lo que llamamos bobinas, dentro de un campo magnético. Cada una de esas vueltas de la bobina funciona como nuestro cable en movimiento de antes. Entonces, el punto crucial aquí es la palabra cambio. No es el movimiento en sí lo más importante, sino el cambio constante en la orientación de la bobina respecto al campo. Este cambio en la cantidad de campo magnético que la atraviesa, que se conoce como flujo magnético, es lo que de verdad induce el voltaje. Y para el generador específico del que hablamos, con sus 100 espiras girando a una velocidad concreta, el voltaje máximo o la fuerza electromotriz que puede producir es de 628 voltios. Una cifra ya mucho más útil que la del ala del avión, ¿verdad? Y la corriente que produce tiene una frecuencia de 25 hercios. ¿Qué significa esto? Pues que el ciclo completo del voltaje, de positivo a negativo y vuelta a empezar, se repite 25 veces cada segundo, todo sincronizado con el giro del rotor. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. El movimiento giratorio no genera un voltaje constante, sino esta onda sinusoidal, esta curva tan perfecta. Y esto precisamente es la corriente alterna, o CEA, la forma de electricidad que llega a nuestras casas y que alimenta a nuestras ciudades. Generar un voltaje es el primer paso, está claro. Pero, ¿cómo lo convertimos en algo que nos sirva, como para encender una luz o mover un motor? Bueno, pues ahí es donde entra en juego la corriente. El proceso es bastante sencillo. Una vez que tenemos nuestro voltaje inducido, nuestra FEM, si conectamos los extremos del generador a algo, digamos una resistencia, ese voltaje va a impulsar un flujo de carga, o sea, una corriente eléctrica. Y esa corriente, al pasar por la resistencia, libera energía en forma de luz o de calor. Y eso es, en esencia, hacer un trabajo. Y aquí tenemos los números concretos. Nuestro generador, si lo conectamos a una resistencia de 60 ohmios, puede impulsar una corriente máxima de 10,5 amperios. Por otro lado, nuestro simple alambre, si se conecta a una resistencia de 1 ohmio, generaría 1 amperio.
Son escalas muy diferentes, por supuesto, pero ambos son ejemplos exactamente del mismo principio en acción. Hemos visto un ala de avión, un cable suelto y una bobina que gira. 3 escenarios que no pueden parecer más distintos, pero que en el fondo están unidos por un único y potentísimo principio de la física. Esta tabla lo resume de maravilla. Da igual que sea un ala de avión moviéndose por el campo magnético de la Tierra, un cable que movemos en un campo externo o una bobina que gira. El resultado es siempre el mismo, se crea un voltaje. Lo único que cambia es la escala, la cantidad. Y este es el gran titular, la idea central, la ley de inducción de Faraday. Lo que nos dice, en pocas palabras, es que siempre que el entorno magnético que rodea a un conductor cambia, ya sea porque el conductor se mueve o porque el campo cambia, se crea un campo eléctrico. Y es ese campo eléctrico la fuerza que al final impulsa la corriente. Y esto nos deja con una última reflexión. Ya hemos visto que un avión puede ser un generador accidental, pero ahora que conocemos el principio, la pregunta es, ¿qué otros objetos metálicos en movimiento, grandes o pequeños, están ahora mismo generando voltajes minúsculos mientras se mueven por el campo magnético de la Tierra sin que nos demos cuenta? La física, desde luego, está ocurriendo en todas partes.